Continuando con nuestro servicio de adoración, permítanme orar antes de comenzar con la enseñanza de la mañana de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y rogamos, Señor, porque tu palabra sea enseñándonos cada día más a adorarte como tú lo mereces, Padre. Usa esta enseñanza, Señor, para edificar a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la confesionalidad, las confesiones de fe de nuestra iglesia, pero vamos a comenzar a desarrollar en esta serie primero lo que es la confesionalidad desde el Nuevo Testamento. Nosotros vemos fórmulas confesionales de fe desde el primer pacto, desde el Antiguo Testamento, pero hoy nos vamos a concentrar en las fórmulas que encontramos de confesiones de fe en el Nuevo Testamento. Quiero que me acompañen a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos 36 al 38. Este es el relato conocido de Felipe y el eunuco. El versículo 36 nos dice: yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Nosotros vemos que este texto es significativo porque aquí comenzamos a ver que las confesiones de fe primitivas, las que consigna el Nuevo Testamento, estaban muy asociadas a fórmulas bautismales. Aquí la pregunta fundamental que le hace Felipe al eunuco es: si crees de todo corazón, puedes. Y la respuesta antes del bautismo es: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es una de las primeras confesiones que la iglesia va a adoptar como suya y la va a seguir repitiendo a lo largo de los siglos. Lo que nosotros vemos aquí es que antes de el bautismo es necesario que el creyente confiese públicamente de un testimonio de que comprende la obra de Dios. En este relato sobre todo vemos cómo el eunuco pasa de no comprender a poder dar una confesión articulada y razonada de lo que cree. Nosotros sabemos la historia, que el eunuco va leyendo el texto, no entiende el texto del profeta Isaías, Dios manda a Felipe y Felipe dice que le enseñó el evangelio. Al final de esto hay una confesión de fe, y esa confesión de fe es antes del bautismo. Nosotros vemos también confesiones o fórmulas de confesiones de fe, por ejemplo la que encontramos en Romanos en el capítulo 10, versículo 9, donde dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo es el final, pero también nos dice que para esa salvación se requieren dos expresiones concretas: confesar, es decir, creer, confesar que Jesús es el Señor, el reconocimiento de la soberanía de Dios, de la autoridad de Cristo, y otro hecho esencial: creer que Jesús resucitó de los muertos. Entonces vemos cómo la fórmula confesional tiene una parte sobre la identidad de Cristo, quién es Cristo, y otra sobre el evento o el hecho de la resurrección de entre los muertos. Otra fórmula que nosotros conseguimos está en el texto de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Otra vez vemos las fórmulas de confesión primitiva: confiese que Jesucristo es el Señor. Siempre estamos viendo que Jesucristo se le identifica por ciertos atributos en las fórmulas de los credos que están en la Biblia. Creo que Jesucristo es el Señor, dice el eunuco. ¿Crees que Jesucristo es el Señor? Aparece en Romanos. ¿Crees que resucitó? Aparece en Romanos. ¿Crees que Jesucristo es el Señor? Para la gloria de Dios Padre, aparece en Filipenses. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 15, también podemos leer otra fórmula.
todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. En un evento también que encontramos en el Evangelio de Juan sobre la resurrección de Cristo, que es el famoso pasaje de Lázaro, solamente quiero leer el capítulo 11 del Evangelio de Juan, desde el versículo 23 hasta el versículo 27, que podemos leer así. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Se acuerdan? Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús le contesta: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, o sea, en el juicio final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí hay un punto esencial. Jesús le pregunta: ¿crees esto? Y ella responde, el texto nos dice, le dijo: sí, Señor, yo he creído. Y miren que las fórmulas de confesión de fe tienen esa particularidad, y es que las fórmulas son una declaración personal de confesión. Yo he creído, y esa confesión tiene un contenido. Yo he creído que tú eres el Mesías, o sea, que tú eres el Cristo. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, esta confesión ya tiene otros elementos. Reconoce la soberanía de Cristo. Yo he creído que reconoce que Él es el Mesías, el prometido en todo el primer pacto, en todo el Antiguo Testamento, y le reconoce como Hijo de Dios. Así que nosotros vemos que la confesionalidad de la Iglesia no solamente la encontramos en el desarrollo de los credos patrísticos y después en los credos de la Reforma, sino que aún de sus raíces en la misma Escritura. La misma Escritura nos muestra que habían confesiones ya incipientes dentro del mismo Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento también encontramos fórmulas de confesiones del pueblo, como el famoso Shema Israel, el Oye Israel, que encontramos en Deuteronomio. Pero no nos vamos a ocupar de las fórmulas de confesión que también están en el Antiguo Testamento por cuestiones de tiempo. Solamente vamos a ilustrar el tema. Mateo, por ejemplo, en el capítulo 28, versículo 19, que todos conocemos como la Gran Comisión, vemos también que en el bautismo hay una fórmula que dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si unimos esto al texto que vimos del eunuco, vemos que precisamente en el contexto de la confesionalidad, en el bautismo hay una confesionalidad. Y esto es bien interesante porque la Iglesia siempre ha sido, nos demuestran estos textos, una iglesia confesante. Las confesiones en el Nuevo Testamento nosotros las podemos encontrar con tres fórmulas diferentes o cláusulas que tiene cada confesión. Hay cláusulas de una sola estructura, hay cláusulas de dos estructuras y hay cláusulas de tres estructuras. Algunos le llaman cláusulas de una estructura, o estructura bimembre o trimembre. Las fórmulas de una estructura son las fórmulas de carácter cristológico, es decir, como las que hemos visto, donde se confiesa que Jesús es el Mesías, donde se confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, donde se confiesa que Jesús es el Salvador, donde se confiesa que Jesús resucitó. Son estructuras de confesión de una sola cláusula, o sea, una sola afirmación, y se refieren por lo general a la persona del Hijo. En primera a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 3, nosotros podemos leer: por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Nadie puede decir Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. O sea, este es un ejemplo de una cláusula de una única confesión. Se confiesa que Jesús es el Señor. Y dice obviamente que nadie puede confesar a Cristo sino por la obra interior del Espíritu Santo, de tal forma que el creyente puede decir Jesús es Señor porque ha nacido de nuevo por la obra interior del Espíritu Santo.
Nosotros encontramos otras cláusulas donde vemos a Jesús o la declaración del señorío de Cristo. Solo para hacer una referencia, porque no tenemos el tiempo para desarrollarlo, pero usted puede mirarlo en sus Biblias, en Hebreos 2:36, en el Evangelio de Juan 2:22, vemos la confesión de Cristo. Hijo de Dios, lo encontramos en Hebreos 8:37, en Hebreos 4:4, en Mateo 16:16, y así. Encontramos estas fórmulas. También hay fórmulas que podemos encontrar de Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo murió por nuestra salvación, como en Romanos 1:3 o Romanos 1:10, Romanos 4:24, Primera de Corintios 6:14, y en fin. También encontramos los famosos signos, donde hay declaraciones cristológicas de adoración. Y esto es importante porque nos encontramos frente a una dimensión litúrgica, donde nosotros aprendemos que ya la iglesia primitiva confesó a Cristo en sus signos, en su sistema de adoración, en el culto. Ya se entronizaba a Cristo como lo encontramos en esos signos. Hay también fórmulas que se llaman de estructura bimembre, es decir, hay ya dos afirmaciones que son objeto de la confesión. Esas son a veces referidas al Padre y al Hijo, otras veces referidas al Padre, al Hijo y al Espíritu, otras veces y así. Una de ellas es 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Pues vemos aquí la mención del Padre y del Hijo. En 1 Timoteo 2:5 también podemos ver, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que nosotros vemos que la confesionalidad de la Biblia es algo muy antiguo. No es algo nuevo, no fue algo que se inventó en la época de la Reforma, sino que al contrario, los credos de la Reforma recogieron estos credos que ya estaban en la Biblia y los credos de la primitiva patrística y fueron estructurando ya algo más, más desarrollado, con una teología más completa, pero que no es un invento. Nosotros vemos ya en la liturgia cristiana primitiva cómo la Biblia misma da testimonio de esas confesiones primeras. Nosotros podemos ver que la tradición bíblica reconoce ya que Dios es el Padre, que Dios envió a su Hijo, que Jesús resucitó. Todas esas son fórmulas de confesiones que van unidas a la fe. Se reconoce el monoteísmo, claro está, pero también vemos el desarrollo de las confesiones de fe trinitarias, como las que encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 6:11, donde dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces vemos el Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea que ya vamos también encontrando declaraciones de Trinidad, donde se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Obviamente que nosotros sabemos que una de estas principales declaraciones de Trinidad es la que encontramos en Mateo 28:19, que es la que vimos de la Gran Comisión, donde nosotros vemos cómo en el bautismo, como lo vimos en el caso del eunuco, se hace una confesión de fe. Entonces nosotros vamos a encontrar que las confesiones de fe tienen un elemento litúrgico y es muy importante porque se da en el contexto del bautismo, la confesionalidad. Eso es un punto que la iglesia debe reflexionar, y es bien interesante que nosotros rescatemos todas estas prácticas litúrgicas, porque la confesionalidad, al estar unida al bautismo, nos da una confesión pública de fe, de ortodoxia. Quien se bautiza debe tener una comprensión adecuada. Por eso no estamos de acuerdo con esa interpretación popular que se hace del tema
del eunuco, como si fuera una experiencia fuera de la comprensión. Todo lo contrario, nosotros vemos en el eunuco que hay una clara comprensión del Evangelio, de la divinidad de Cristo, de su obra salvadora. Comprendió el Evangelio y pudo dar asentimiento, fe. Dice, yo creo que Jesús es el Salvador. Por lo tanto, si yo puedo hacer esa confesión porque ya he entendido, y en el contexto del eunuco claramente entendió que hay un cumplimiento profético de lo que dijo Isaías en la persona de Cristo, dice, si ya yo puedo entender eso y puedo comprenderlo y puedo confesarlo y lo creo de corazón, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces vemos que esas fórmulas, aunque las fórmulas trinitarias, digamos, que no son extensas en el Nuevo Testamento, sí nos dan una clara base nuevo testamentaria de que la Trinidad no es un invento como muchos lo han dicho, sino que al contrario, en la ceremonia del bautismo ya estaba presente esa expresión. Ahora, la Iglesia va a construir una doctrina a partir de esas confesiones que extrae de la misma Biblia, que son cristológico-trinitarias y que se reflejan en estas estructuras del yo creo, el yo creo. Ahora es importante que digamos que este yo creo no es un yo creo subjetivo como hemos visto, es un yo creo que surge precisamente de la comprensión de la fe, de una fe que entiende y de una fe que puede declarar, de una fe que puede expresarse de acuerdo y enraizada en la Escritura, porque en el ejemplo del eunuco nosotros vemos una confesión a partir de la comprensión de la Biblia. No fue una experiencia extática en el bautismo, no, fue una experiencia donde el hombre fue iluminado por la palabra de Dios y comprende la palabra de Dios, y a partir de ahí puede dar su asentimiento. Nosotros vemos que eso es muy importante. Nosotros vemos también que a partir de ahí la patrística posterior, por ejemplo Hipólito, Justino, Tertuliano, van construyendo los credos. El credo apostólico que nosotros conocemos, que es importante dentro de las confesionalidades de la Iglesia, está construido sobre estas fórmulas que están en el Nuevo Testamento, sobre la fórmula trinitaria, y eso es muy importante para nosotros hoy. Es importante, por ejemplo, que nosotros podemos ver cómo el uso de estas primeras confesiones o de estas declaraciones que encontramos en el Nuevo Testamento fueron usadas en la liturgia de la Iglesia cristiana primitiva. La Didache, que es un texto del siglo I, en ella podemos leer con respecto al bautismo. Con respecto al bautismo, os bautizaréis de esta manera. Habiendo primero repetido todas estas cosas, os bautizaréis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua corriente. Esto está en la Didache, en el numeral 7, el primer punto. Este documento, ¿por qué es importante? Primero porque nos registra las primeras fórmulas bautismales de la iglesia primitiva, obviamente fuera de la fórmula que ya encontramos en el Evangelio de Mateo. Esto registra que la iglesia primitiva siguió conservando en su mayoría la misma estructura que el Evangelio. Esto es muy importante para combatir aquellas ideas sobre que el tema de la Trinidad es una creación muy posterior de la iglesia, o que es una intromisión del helenismo, o que es una introducción de creencias paganas en politeístas en la Biblia. No, nosotros vemos que tanto en la Biblia, directamente en el Evangelio de Mateo, como en las primeras confesiones primitivas, que son muy cercanas al Nuevo Testamento, ya encontramos esas fórmulas de confesión, esa liturgia. Y esto es importante porque la liturgia fue el lugar privilegiado donde se conservó la enseñanza del Señor. Cuando uno encuentra en el siglo I, en el siglo II, confesiones ya que se convierten en himnos de adoración al Señor, donde se confiesa al Señor como Dios, como en el himno de Filipenses, uno debe entender que la iglesia cristiana hunde sus raíces en la historia. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque hoy se está haciendo un salto en la historia. Algunas personas, incluso dentro de nuestra tradición, creen que las confesiones son solamente los credos
que la Iglesia de la Reforma adoptó. No es así. Al contrario, cuando nosotros vemos las confesiones, Westminster, la Confesión de Londres o las otras confesiones, esas confesiones fueron recogiendo el credo apostólico, el credo de Nicea, el credo constantinopolitano, fueron recogiendo esas confesiones de fe previas, y eso nos da una idea de lo esencial que es en el desarrollo de la teología cristiana el progreso del dogma, o sea, el progreso de la confesionalidad dentro, partiendo desde el Antiguo Testamento, partiendo del Nuevo Testamento. La Iglesia tiene un desarrollo histórico progresivo, eso no lo podemos ignorar. Recordemos que la teología histórica es un legado que la Iglesia tiene y que debemos valorar en su debida dimensión. Ahora, no estamos diciendo que esas confesiones las podemos colocar al lado de la Biblia, no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que esas confesiones son válidas en la medida en que la raíz de donde sacan sus formulaciones teológicas sea la Escritura directamente, que sea la deducción de afirmaciones de la Escritura y que por supuesto respete una adecuada sistematización de esa teología. Cuando tenemos eso, entonces tenemos una teología que es válida, una teología que surge de la Biblia, una teología que agradece el progreso de la comprensión de la Iglesia en la historia. Eso es un punto importante porque nosotros debemos valorar los dones que el Señor ha dado a la Iglesia a través de todos los tiempos. Muchas personas dicen, ¿para qué yo tengo que ir a la historia y para qué yo tengo que recoger ese tipo de los credos y todo ese tema? Pues nosotros, desde nuestra confesionalidad reformada, precisamente vemos el gran valor de que Dios en todas las etapas de la historia ha dado maestros, y esos maestros han sido un don para la Iglesia, y por lo tanto nosotros debemos valorar precisamente esa riqueza doctrinal que vamos heredando. Además de eso, hay que tener en cuenta que los credos primitivos, por lo general, estaban respondiendo a ideas que se querían extraer de la Biblia, pero que no eran ortodoxas. Entonces, cuando nosotros vemos y veamos las historias de las confesiones, sobre todo los credos primitivos respondían al arrianismo, respondían a la negación de la divinidad de Cristo, respondían a la negación de la persona de Cristo, sea de la divinidad o de la humanidad. Y la Iglesia respondió con un yo creo, con una confesión. Y así también se atacó la herejía. Era una forma de filtrar. Decía, bueno, tú dices que eres cristiano, ¿tú confiesas esto? Y la persona decía, bueno, yo realmente no lo comparto del todo. Entonces ya la Iglesia podía tener un filtro para decir, no consideramos que tu confesión sea ortodoxa. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la Iglesia primitiva siguió utilizando las mismas fórmulas bautismales de los evangelios, como es el tema de la didaje, y la didaje también tiene otros elementos litúrgicos muy interesantes que es interesante valorar, pero que no lo vamos a hacer hoy porque no es el tema. Pero encontramos muchos aspectos. Justino Mártir, ya hablando de la patrística, nos dice en su texto de Apología lo siguiente, dice, estando dentro del agua, se pronuncia sobre el que ha querido regenerarse, arrepintiéndose de sus pecados, en el nombre de Dios Padre y del Señor del universo, y en el nombre de Jesucristo, crucificado bajo Poncio Pilato, y en el nombre del Espíritu Santo, que nos anunció por los profetas lo que se refiere a Jesús. Entonces miren, otra vez encontramos que los credos, las confesiones estaban en ese contexto primitivo. Bautismo en agua, eso es el primer elemento que nosotros vemos en Justino Mártir. Dice que en el nombre del Padre y Señor del universo, como también el credo apostólico dice Padre, Creador y Señor del universo. Dice en el nombre de Jesucristo crucificado bajo Poncio Pilato. Y aquí entramos en otro aspecto que es importante. La confesionalidad también está unida a la historia. Es un elemento interesante. Eso ya está desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros podemos ver que el pueblo llega a la tierra prometida y dice,
mi padre fue un arameo errante, yo vengo de esto y vengo de lo otro. Entonces es importante que el cristianismo reclama una confesionalidad anclada en la historia, incluso en la historia profana, por decirlo de alguna manera. Dice, nosotros creemos que Jesús fue crucificado bajo Poncio Pilato. Y dice, y en el nombre del Espíritu Santo que nos anunció por los profetas lo que se refiere a Cristo. Es decir, aquí vemos también la confesionalidad de la inspiración de la Escritura, que después se va a desarrollar más adelante en la teología, pero que ya está aquí en un germen en los credos, donde dice que nos anunció por los profetas, o sea, la profecía, el cumplimiento, y vemos también lo que se refiere a Cristo, es decir, vemos la unidad de la Escritura, la analogía de la fe, cómo estos credos ya nos van dando ciertos principios teológicos de orden interpretativo que van a servir de reglas de fe para la iglesia, para la ortodoxia cristiana. Por eso de ahí que nosotros reconocemos el valor de esta confesionalidad. También nosotros vemos también en Hipólito, en el siglo III, en su tradición apostólica, que nos da un relato más completo de la ceremonia bautismal. Y ya con esto vamos concluyendo la primera parte que corresponde a la confesionalidad desde la Biblia. Los hermanos van a seguir desarrollando todo lo que tiene que ver con la historia de los credos y las confesiones ya después de esta primera etapa. Hipólito dice en su relato de la tradición apostólica: cuando el que es bautizado haya bajado al agua, quien le bautiza imponiendo la mano le dirá: ¿crees en Dios, Padre omnipotente? Y el que se bautiza dirá: creo. Mire que la confesión en primer lugar es un singular, o sea, yo creo, como lo dijo María: sí, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Pero también ese yo creo nos vincula a todo el pueblo creyente, es decir, no estamos solos en nuestra confesionalidad, sino que confesamos lo que la iglesia ha confesado y así nos unimos a la iglesia antigua y estamos dentro de la comunión de los santos. Ese es un punto muy importante que no hay que desestimar. Y dice: seguidamente el que bautiza con la mano sobre él le sumergirá por segunda vez y después le dirá: ¿crees en Cristo Jesús, Hijo de Dios, que ha nacido por el Espíritu Santo de la Virgen María? Ha sido crucificado bajo Poncio Pilato, ha muerto, ha resucitado al tercer día, ha subido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y volverá a juzgar a vivos y a muertos. Note todos los elementos que tiene esta confesión. Dice: crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. O sea, crees en Cristo, recuerde que es un título de Mesías. Crees que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, Hijo de Dios. Crees que ha nacido, el nacimiento virginal es elemento ortodoxo de la confesionalidad. Es decir, debemos reconocer el nacimiento sobrenatural de Cristo. Recordemos que esto tiene una implicación para la doctrina de la redención, porque Jesús no viene con el pecado de Adán, no viene con la herencia del pecaminosa, sino que Jesús nace sin pecado, engendrado de forma sobrenatural por el Espíritu Santo, de tal forma que es un ser perfecto, sin mancha de pecado. Él muere por nuestros pecados, nacido de la Virgen María, ha sido crucificado. De nuevo vemos el tema de la cruz, el tema de la historicidad bajo Poncio Pilato, que ha muerto, es decir, que su muerte fue real, no como aparentemente lo dicen, o algún noticismo que dice que no, que solo murió una parte, pero que resucitó como un fantasma. No, muere con su cuerpo y resucita corporalmente. Dice: ha resucitado al tercer día, ha subido a los cielos. La ascensión de Cristo también hace parte del elemento confesional, y que está sentado a la derecha del Padre y que volverá a juzgar a vivos y a muertos. Tenemos otra confesionalidad también, la creencia en la segunda venida. Quien no crea que hay una segunda venida corporal de Cristo, literal de Cristo a la tierra para juzgar a vivos y a muertos, está fuera de las confesiones ortodoxas y primitivas.
Y dice al final, cuando haya contestado lo creo, será sumergido por segunda vez y volverá a decir, y se le volverá a decir, ¿crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia? Y dirá una vez más, creo, y será sumergido por tercera vez. Entonces el credo también nos une a la iglesia en cuanto a que confesamos lo mismo. De ahí que algunas personas dicen, pero es que las confesiones son una barrera, ustedes están poniendo un muro, pero nosotros decimos, realmente lo que estamos haciendo es agrupándonos en un grupo de creyentes que se identifique con una misma profesión de fe. Y de esa manera se construye la fraternidad, se construye la unidad doctrinal de la iglesia y se conserva la iglesia como dando un testimonio unánime. Por eso es importante esa confesión. Ahora, nosotros vemos que las confesiones unidas al contexto del bautismo también nos muestran que hay un contexto de litúrgico de base. Y esto es muy importante porque nosotros debemos ver la esencialidad de la confesionalidad de la iglesia. Nosotros debemos ver cómo la historia para la iglesia es importante. Después podemos ver cómo, digamos, que los credos hacen parte de esa batalla de la iglesia por la verdad. Este yo creo no es un yo creo subjetivo, no es un yo creo de mis apariencias, no es un yo creo de mis sentimientos, es un yo creo de confesión en la verdad, es un yo creo objetivo, es un yo creo que debe basarse en la obra de Cristo. Ese es a lo que el Señor nos ha llamado. Siendo que nosotros encontramos esas fórmulas elaboradas en el Nuevo Testamento, como ya lo vimos, fórmulas donde se confiesa a Jesús, fórmulas donde se confiesa al Padre y al Hijo, fórmulas donde se confiesa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros creemos que hay una suficiente base bíblica para que la iglesia use confesiones de fe. Muchas personas dicen, pero ¿por qué añadir algo a la Biblia? Bueno, la respuesta esencial es porque en la misma Biblia nosotros encontramos declaraciones de confesionalidad. Y segundo, porque a partir de esas confesiones que encontramos en la misma Biblia, la iglesia siguió en la historia esa misma línea, siguió confesando, siguió construyendo credos, siguió elaborando su teología y a partir de ellos contestó las herejías. Entonces es un buen precedente para la iglesia que nosotros nos prestemos adhesión a una confesión construida en base a lo que la iglesia en la historia, por la obra interior del Espíritu Santo, fue teniendo claridad, fue teniendo discernimiento, y así podemos nosotros ver la importancia de estas confesiones. Hasta aquí, amados hermanos, vemos un breve bosquejo de lo que es la confesionalidad en la Biblia. La idea es tratar de demostrar que ya en el Nuevo Testamento encontramos fórmulas donde hay una confesión clara, tales y que nos invitan, como dice Romanos 10:9, que ya lo leímos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Y recordar que ante Jesús se debe doblar toda rodilla y que nosotros debemos confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre, como lo dice el texto de Filipenses. Esta es la razón por la cual nosotros seguimos conservando la tradición de tener confesiones. Ahora, de aquí en adelante vamos a estudiar, en futuras clases se van a estudiar cuáles son esas confesiones de fe que consideramos válidas o ajustadas a la sana doctrina y por lo tanto que implicarían fraternidad, es decir, que reconocemos que hay una variedad de estas confesiones a través de la historia y que todas ellas tienen elementos que resaltan algunos aspectos, elementos en que difieren. Por ejemplo, nuestra confesión bautista difiere de la confesión de Westminster en algunos aspectos, pero eso no quiere decir que no estemos dentro de una fe ortodoxa, cristiana y bíblica. Y eso es muy importante. Recordemos eso, amados hermanos. Ahora vamos a pasar a un pequeño receso de 10 minutos y después de eso regresamos con la exposición de la palabra de Dios en el sermón.